Bien amigos, y a propósito del tema que estábamos tocando antes de la pausa sobre la nueva ley laboral juvenil, ahora nos encontramos con el abogado Francisco Guzmán de la Gerencia Regional de Trabajo, que nos va a dar unos alcances para que ustedes tengan las dos aristas. Ya escuchamos a los jóvenes cuál es su posición, ahora vamos a escuchar justamente la voz de la autoridad de nuestra región para ver justamente que usted saque sus propias conclusiones. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Francisco? Bienvenido. Bien, muchas gracias por darnos la oportunidad también para poder generar una mayor concientización de esta propuesta que ha salido del gobierno. Y en efecto, la ley 30.288 que está en vigencia y está ya a punto de ser reglamentada, hoy el reglamento está siendo prepublicado para que se generen las propuestas. Y creo que en parte tiene razón y coincido con los jóvenes y con mucha gente y expertos en el sentido de que no ha habido la generación de un debate previo, no ha habido un consenso, de tal manera de que las partes involucradas, en especial los gremios juveniles, pudieran haber aportado en su momento, como sí se ha hecho en otras oportunidades con otras leyes. Entonces aquí pensaron de que no iba a haber este tipo de reacción y ahorita pues se ha generado todo un desorden legal, dado que incluso, para que tengas una idea, ha sido aprobado en el Congreso. Claro. Y hoy día los mismos que han aprobado están por la desaprobación. Entonces ya eso nos da una idea pues de la improvisación que hasta cierto punto se ha generado por el hecho de no haberse discutido en algunos espacios, como por ejemplo el Consejo Nacional de Trabajo, donde están representados pues los gremios empresariales, juveniles, los gremios empresariales, las entidades públicas como el Ministerio de Trabajo. Entonces ahí ha faltado ese primer paso para que hoy en día podamos evitar toda esta corriente de protesta que se están generando. Esa ley, como todas las leyes, nace justamente como una propuesta para beneficiar, porque no creo que se hagan leyes para perjudicar directamente, ¿no? Salvo otras opiniones. ¿En qué sí beneficiaría a los jóvenes esta ley? Porque muchos están en sus casas observando el programa y diciendo, oye, pero uno me dicen que está mal, otro me dicen que está bien, pero ¿qué sí está bien? En realidad hay de las dos posiciones, eso es evidente. Tú lees la norma y hay de las dos posiciones. La finalidad de la norma se centra en reducir la informalidad, para comenzar, elevar la productividad, la competitividad de las empresas y generar y promover la inserción laboral formal en este caso, el grupo de los jóvenes de 18 a 24. Es cierto y para nadie es un secreto de que hoy en día acá en Lambayeque, en Lima, en cualquier parte del país, en Gamarra, hay un 70-80% de jóvenes y de trabajadores trabajando en la informalidad. Entonces, ¿qué es lo que se quiere tratar con esta norma? Pretende reducir la informalidad, generando una serie de beneficios para las empresas para que vuelvan a incorporarlos en la planilla. Pero ¿cuál es el problema de fondo? El problema de fondo es la experiencia que se tiene con algunas normas que ya se han dado. El caso de la ley MIPE, por ejemplo, también nació con ese propósito de reducir la formalidad. Ya tenemos 4 o 6 años con esa ley y sin embargo no se ha reducido la formalidad. ¿Te das cuenta? Entonces ahí hay una informalidad permanente que pasa por la concientización del empresariado, pasa por potenciar el servicio inspectivo del Ministerio de Trabajo. ¿Por qué? Porque mientras haya una mayor fiscalización, se va a generar una mayor, digamos, incidencia en que alguien esté trabajando en la informalidad. Es más, dentro del mismo, dentro de las mismas empresas formales hay informalidad. ¿Por qué? Porque en base a que no hay una, digamos, mayor fiscalización, y que se refiere, tengas en cuenta, a que haya una mayor capacidad de trabajadores que hagan fiscalización. Acá en Lambayeque tenemos 10 inspectores, pero 10 inspectores no se va a valer para verificar a más de 60.000 empresas que tenemos acá. En todo caso, con esta nueva encargo que se le va a dar con esta ley, se va también a verificar este tipo de infracciones que se pudieran dar. Va a ser difícil, no va a ser imposible, pero va a ser bien difícil cubrir a todo este universo de empresas. Algunas de las preguntas que nos trasladaban nuestros televidentes, y presten atención a esto, tienen preguntas muy puntuales, abogado. Por ejemplo, decían, yo estoy estudiando en la universidad y ya al salir de la universidad me acojo a esta ley, inmediatamente ya me aplica esta ley, yo tengo que empezar así también pagando derecho de piso como... Buena pregunta, muy buena pregunta, y comencemos por el hecho de que el Ejecutivo, al momento de alcanzar su propuesta, ha tenido cuidado en no generar la obligatoriedad, porque es voluntario. Así como la ley MIPE es acogimiento voluntario, es voluntario. ¿Y por qué es voluntario? ¿O por qué no es obligatorio?
no podría ser obligatorio porque estaría yendo contra dos principios constitucionales, que es el derecho a la contratación y el derecho a la generación de la empresa, de la propiedad privada. Entonces, por eso es que la norma sale con carácter de voluntario. Sin embargo, nuevamente repito, cuando se aplica la norma y se hace uso de la norma por parte del empresariado, en el terreno de los hechos se va a aplicar de manera indiscriminada, y ahí está el gran temor de muchos de los jóvenes. En principio está dirigido para jóvenes de 18 a 24 años, dice la norma, que no han tenido la mínima oportunidad de capacitarse en un instituto, en una universidad, y que sale así desprovisto a la calle. Entonces, hoy en día las empresas te piden mínimo un año de experiencia, ¿no es cierto? No te contratan si no tienes experiencia. Entonces, con esta ley, lo que pretende, y esa es la parte positiva, lo que pretende es que a esos jóvenes que salen de secundaria y 18 años ya, que no tienen la mínima experiencia y la mínima oportunidad de seguir estudios, los puedan contratar. Claro, y la empresa, porque eso es un poco la pregunta que se hace a la persona, ¿no? Dice, no, si el gobierno está promoviendo el estudio con beca 18 y otros programas más, ¿cómo es que a esos estudiantes también le va a explicar diciéndole, vas a ingresar a pagar derecho de piso? Entonces, ¿para qué estudié? Claro, ese es un desliz que definitivamente pues no puede permitirse, ¿no? Cuando los jóvenes reclaman en el sentido de que entran perjudicados porque no se les va a acceder a beneficios, están refiriéndose pues a los beneficios que por años se ha conquistado durante luchas de los trabajadores, ¿no es cierto? La jornada de 8 horas, etcétera. En todo caso, la parte positiva con un subrayado y con una atención especial es que se podría estar generando oportunidades para los jóvenes. ¿Cuál es la parte negativa? La parte negativa es que la empresa o el empresario, con el menor costo de la contratación de trabajadores, se supone, y así también lo puntualiza la norma, debería de bajar los precios de sus productos para generar una mayor competitividad. Pero ¿cuál es la realidad? Que ellos no lo van a bajar. Claro. Simplemente, si antes ganaban así con un costo laboral y ahora le van a reducir el costo laboral, la utilidad va a ser mayor. Entonces, ese es el riesgo, y por eso es que la experiencia... ¿Y qué pasaba con otra propuesta? El tema automotriz, porque también se bajó el tema automotriz, el tema de la ley agraria, por ejemplo, donde se paga, digamos, en un solo jornal derechos como son las gratificaciones y las vacaciones. Entonces, que no compensan ese esfuerzo y que de alguna manera pues terminan con este concepto que es peyorativo, como dices, el cholo barato, en este caso el joven barato, pero que definitivamente ha pasado porque ha habido un mal marketeo, una pésima difusión y una nula concertación para que estas voluntades lleguen a un punto de consenso, de tal manera que hoy día pues se hubiera evitado todo esto. Otra de las preguntas que le queremos trasladar es lo siguiente. Una persona nos preguntó, ¿y qué pasa si yo ingreso con ese régimen y cumplo ya los 24 años? ¿Inmediatamente paso al siguiente régimen o me quedo en ese régimen toda la vida? No, por lo menos en la forma como está prevista la norma, es que pasado la edad, inmediatamente sale del régimen y si continúas trabajando, automáticamente se está en el régimen general. Ojo que hoy día el reglamento está, digamos, proponiendo algo diferente de la ley, y también eso es ilegal, porque un reglamento no puede modificar la ley. Entonces, en la ley decía que le generaba una cuota del 25% del total de trabajadores que tenía la empresa. Si la empresa tenía 100 trabajadores, significa de que tenía que sacar a 25 para poner a 25 y cumplir con la cuota del 25%. Ahora el reglamento dice lo siguiente, dice que del 100% de trabajadores que tiene que adicionar un 25% de jóvenes, o sea, tendría que tener 125. Entonces, algo que, por ejemplo, por ahí hubiera cambiado un tanto la propuesta que estaba en la norma, pero que hoy día ahí hablaríamos de inserción, ¿no? Lógico, o sea, es un tema que fácilmente se puede entender. Claro, pero una empresa asumir un activo de 25% de personas... yo cuando he tenido la oportunidad de ser consultado, generar una propuesta que tranquilamente hubiera sido más factible. De hecho, si yo contrato a un trabajador o un trabajador en general, ese costo laboral, remuneraciones y beneficios va a reducirme el impuesto a la renta. Si yo quiero generar una mayor inserción, yo le digo, contrátame a más jóvenes o a más personas con discapacidad. No hay que olvidar que hay una norma también que obliga a las empresas a una cuota del 3%. Contrátame a personas con discapacidad. Ese sol que tú estás gastando en contratación
te voy a dar una bonificación del 100 o 200% contra el impuesto a la renta. Claro, como obras Entonces, por impuestos, ¿no? lógico. Que sí funciona, porque muchas empresas así de simple. pueden Entonces, canalizar mejor mira, todo eso. regula la actividad empleador-trabajador y minimiza la participación del Estado porque ya no tienes la necesidad de contratar a más inspectores, toda la logística que no se va a dar al final. Entonces, por ahí era una propuesta mucho más directa y hubiéramos evitado todos estos temas que... Y algunos incluso hablan de acortar los periodos y acercarnos un poco a los 16 años, ¿no? Para personas que justamente quieran poder empezar a trabajar. Bien, abogado, muchísimas gracias. Este tema da para más todavía. Sí. Tenemos que seguir conversando, pero lo importante es que ustedes en su casa ya han escuchado las dos partes, saquen sus propias conclusiones. Lo interesante es de que se informe bastante, no solamente con nosotros, sino que investiguen muchísimo más, sobre todo ustedes jóvenes que están a la espera de esta ley, a ver si es que es beneficiosa o no para ustedes. Hacemos una pausa comercial y ya regresamos con más. Esto es Agenda Semana.